¿Sabías que estamos en las redes sociales? Puedes encontrarnos en facebook.com/paranormallylisted y en paranormally_listed en Instagram. Síganos para enterarte de las últimas noticias. 3. Rhoda Todd. Algunos supersticiosos creen que el número 13 es intrínsecamente de mala suerte. 2 décadas tras ganar la lotería, Rhoda Todd sigue creyendo en ella. Rhoda y su esposo, Alex, ganaron el premio mayor de 13 millones de Florida el 4 de mayo de 1990. Normalmente, ganar la lotería es el mejor día de la vida de alguien, pero mirando hacia atrás, dijo más tarde, fue mi peor día. Técnicamente, la cantidad ganada por los Todds fue de $13.333.333.33. Los Todds eligieron aceptar pagos anuales durante 20 años en lugar de un pago único. Pero obviamente no hicieron las cuentas, porque ambos se mostraron cautelosos cuando llegó su primer cheque por $666.666.66. Otro número de mala suerte. Al principio, todo parecía ir genial para los nuevos millonarios. Rhoda fue muy generosa con su nueva fortuna. Compró autos y pagó hipotecas para las personas en su vida. Sentí lástima por ellos, dijo Rhoda más tarde. Cuidamos de la familia, los amigos e incluso de desconocidos. Ella y su esposo viajaron por el mundo, algo que nunca soñaron en su parque de caravanas de Newport Richie, cuando solo tenían $27 en el banco. Pronto, se mudaron de su casa móvil de doble ancho a una mansión de 3,000 pies cuadrados en un exclusivo pueblo con 3 campos de golf llamado Hudson, Florida. Su mansión tenía una vista al océano desde su piscina olímpica. Desafortunadamente, la pareja destacaba como un pulgar dolorido en su nuevo vecindario. Durante los años 1990, los Todds también comenzaron a hacer rondas en el circuito de programas de entrevistas, contando su historia de pobreza a riqueza. En esos círculos, se encontraron codeándose con Oprah Winfrey y Donald Trump. Pero, para el final de la década, los buenos tiempos comenzaron a evaporarse. Resultó que Alex también era sumamente generoso con su dinero. Al parecer, había estado regalando libremente cientos de miles de dólares a los casinos, y todo lo que pedía a cambio era una oportunidad para jugar sus juegos. Lamentablemente, Alex no destacaba como jugador. Su debilidad en matemáticas podría explicar por qué tampoco calculó correctamente el monto de impuestos que debía pagar a lo largo del tiempo. El Servicio de Impuestos Internos vino a Hudson para recordarle la orden judicial de un pago inmediato de poco menos de $4 millones. El problema era que los Todd no lo tenían. Y luego, Alex se enfermó sufriendo un colapso físico y mental que requirió atención institucional. Con sus facturas y deudas aumentando, Rhoda recurrió a esos amigos a los que había sido tan generosa al principio. Pero ella afirma que no aparecieron cuando las cosas se complicaron. Los Todd hicieron un trato con una compañía financiera de Florida que atiende a ganadores de lotería y personas con problemas económicos. A cambio de ceder sus 14 pagos anuales de lotería restantes, que sumaban alrededor de 9 millones, la pareja recibió un cheque por solo $3 millones. Dijeron que no tenían opción. Parte de los $3 millones se destinaron al cuidado de Alex y el resto fue para el Servicio de Impuestos Internos. Pero no fue suficiente. En 2006, el Servicio de Impuestos Internos demandó para recuperar los impuestos adeudados. Alex murió antes del juicio, a los 60 años. Rhoda fue condenada a 2 años en prisión federal por delitos fiscales. Rhoda no tenía nada cuando fue liberada. Regresó a su antiguo parque de casas móviles en Florida. Ahora conectaba la batería de su coche para obtener energía y sifonaba agua de la manguera del vecino. Reflexionando, Rhoda atribuye su mala fortuna a los montos de los cheques anuales que recibía.
$666,666.66 centavos. Demasiados seises, dijo Rhoda en 2010. Alex dijo que era dinero malvado, y tal vez él tenía razón. Número 2. Suzanne Mullins. A principios de enero de 1993, Suzanne Mullins entró a una tienda de conveniencia en el suroeste de Roanoke, Virginia, y por capricho, compró un boleto de lotería. Cuando el dependiente le preguntó qué números quería, ella se encogió de hombros y dijo, «Deja que la máquina decida. La consola de la lotería, y quizás el destino». Escupió el boleto con 3, 24, 31, 35, 42 y 44. Los números resultaron ser ganadores. «Casi tengo un derrame cerebral», Suzanne le dijo a la Associated Press en ese momento. Pero evita esta secuencia particular de números si juegas la lotería tú mismo. Porque aunque Suzanne ganó el premio gordo de $4.2 millones basado en esos números afortunados, no enfrentó nada más que miseria y mala suerte después. Quizás Suzanne debería haber prestado atención a los ominosos presagios que llegaron cuando ella y su esposo entraron por primera vez a las oficinas de la Lotería de Virginia para cobrar sus ganancias. Los Mullins hicieron grandes planes con el dinero toda la semana después de enterarse que habían ganado. Soñaban con vacaciones exóticas, villas junto al mar y autos lujosos. Pero Suzanne y su esposo, Tommy, quedaron sorprendidos cuando la oficina de la lotería les entregó un cheque con menos ceros de lo esperado. Parece que el tío Sam tomó primero la mayor parte, reduciendo la cantidad a llevar a casa a poco más de $2.5 millones en lugar de los $4.2 millones que esperaban. La muerte y los impuestos son inevitables. Solo pregúntale a Rhoda Todd. Pero los Mullins estaban aún más confundidos al descubrir que quizás su victoria no era una ganancia inesperada. De hecho, se les informó que su premio gordo se dividiría en 20 pagos anuales de poco menos de $143,000. Aún es una gran cantidad de dinero, pero no alcanzaría para comprar los viajes y autos soñados. Tommy Mullins tendría que mantener su trabajo como representante sindical, y Suzanne seguiría siendo una madre que se queda en casa para su hija adolescente. Con el tiempo, los Mullins vivieron cómodamente. Su hija se casó a mediados de los 90 y no escatimaron en gastos. Pero las cosas se complicaron después de que el nuevo esposo de su hija desarrolló una condición médica que requería atención las 24 horas. Él no tenía seguro, así que Suzanne accedió a pagar por su bienestar, pero conforme se acumulaban las facturas médicas, Suzanne se amargaba más. Los cheques anuales simplemente no eran suficientes. Las madres se encontraron teniendo que vender sus posesiones para poder llegar a fin de mes. Si solo la lotería estatal pagara en un solo pago, en lugar de tener que esperar 20 años. Entonces, en 1998, con Suzanne en su punto más bajo, era como si el diablo mismo apareciera en la cocina con una solución a través de Internet. Suzanne se enteró de una empresa en Florida que atendía a los ganadores de la lotería con las mismas preocupaciones financieras. La misma empresa que ayudó a Rote a hablar en su momento de necesidad. La empresa acordó darle a Suzanne un préstamo de $200,000 a cambio de firmar los próximos 8 de esos futuros pagos anuales. Así que a cambio de los $200,000, ella acordó darle a la empresa alrededor de $1 millón de sus futuros premios. Sin otra opción, Suzanne hizo el trato con este diablo. Pero al menos una parte de ese dinero del préstamo se utilizó para pagar el funeral de su yerno. Cuando murió en el año 2000, dejó a su familia extendida casi $1 millón en deuda con intereses compuestos. No obstante, a principios del nuevo milenio, finalmente hubo un golpe de suerte que pudo haber contribuido a que Suzanne ganara la lotería inicialmente. En 2001, la Lotería Estatal de Virginia modificó sus reglas. Permitió a los ganadores anteriores reclamar el resto de sus botes en un solo pago. Para Suzanne, eso representó un cheque por poco más de $1 millón.
Después de pagar la deuda médica restante y su préstamo de $200,000, parecía que iba a salir tablas. Una llamada telefónica de esa compañía financiera en Florida le recordó que, aunque les devolvió el monto del préstamo, aún esperaban esos cheques anuales durante los próximos 5 años. Eso, por supuesto, fue el trato que ella firmó. Incapaz de pagar, la compañía demandó a Susan, quien utilizó el poco dinero que tenía para contratar a un abogado, Michael Hart. Apareciendo en un tribunal de Roanoke en 2004, el señor Hart le dijo al juez que los Mullins simplemente eran víctimas de mala suerte. Hart le dijo al tribunal que ha sido un camino difícil. No han sido vuelos a las Bahamas. Impasible, el juez ordenó a Susan que devolviera a la empresa el dinero esperado. Para el 2008, Susan Mullins estaba en bancarrota, una de las ganadoras de lotería más desafortunadas que conocerías. Por coincidencia, ese mismo año, un hombre llamado Henry Mullins de Norfolk, Virginia, ganó la lotería de ganar para toda la vida del estado, ganando un cheque de $1,000 cada semana hasta el día de su muerte. Henry no tiene ninguna relación con Frank Mullins, quien ganó $1 millón en la Lotería de Virginia en 1994, un año después de que Susan ganó. Mirando hacia atrás, parecía como si el destino supiera que se había equivocado con Susan Mullins e intentaba enmendar a algunos virginianos con el mismo apellido. El destino puede ser gracioso de esa manera. William Bud Post ocupa el primer lugar. Al crecer, William Bud Post tuvo una vida dura. Huérfano desde joven, él y sus hermanos fueron separados y pasó tiempo en un centro de detención juvenil. Más tarde, como un joven, sirvió un corto periodo en el ejército antes de comenzar a vagar por el noreste, recogiendo trabajo donde podía encontrarlo. Trabajó como trabajador de carnaval, pintor en aerosol, cocinero de comida rápida y ayudante de circo. Pero la vida de Bud cambió al conocer y enamorarse de su esposa. Juntos se establecieron en Pensilvania y tendrían un puñado de hijos juntos. Para mediados de los años 80, sus hijos habían volado del nido y Bud esperaba una tranquila mediana edad con su único gran amor. Hasta que su esposa murió tristemente y de repente, dejándolo viudo y muy solo a la edad de 45 años. Y la desgracia continuó. Tras perder a su esposa, un accidente laboral dejó a Bud sin poder trabajar. Ahora sobreviviendo con un cheque de discapacidad del gobierno, Bud tuvo que vender su casa y mudarse a un apartamento deteriorado en Erie, Pensilvania, cercano. Una fría tarde de abril en 1987, mientras caminaba por la ciudad lamentando su mala suerte, Bud vio humo saliendo de un edificio de apartamentos de 2 niveles. Sin pensar y confiando en su entrenamiento básico del ejército, Bud subió corriendo las escaleras hasta el 2º nivel y encontró a un niño de 3 años aterrorizado acurrucado en la esquina. A pesar de su persistente lesión, Bud levantó al niño y lo llevó a la calle, salvando su vida y ganándose el respeto de los bomberos que llegaban a la escena. Días después, el departamento de bomberos le entregó a Bud Post una placa conmemorativa de su heroísmo. Se volvió una especie de celebridad local. Pero más importante, el audaz rescate de incendios pareció estimular algo en Bud. Los amigos reportaron sentirse más optimistas sobre el porvenir. Así que no se sorprendieron cuando un día fue a la tienda y volvió a casa con $40 en boletos de lotería. Una compra, dijo, que solo le dejó con 2.46 en el banco. Bud le dijo a la prensa asociada en 1988 que solo tenía una sensación, como una premonición, que no podía explicar. La premonición de Bud, quizás del karma, valió la pena. El 26 de febrero, 1988, William Bud Post se alegró al descubrir que uno de los boletos que compró le ganó la asombrosa cantidad de $16.1 millones en la Lotería Super 7 de Pensilvania. No obstante, como se ha evidenciado, el pago tenía un truco.
El pago del premio mayor debía realizarse en pagos anuales de alrededor de $500,000 durante el próximo cuarto de siglo. Pero seguramente, él asumió que $500,000 bastaba para vivir bien, ¿no? Desafortunadamente, Bud Post no tuvo una premonición de cuán equivocado se volvería. Como muchos ganadores de lotería, Bud compró televisores, motocicletas, autos, camiones, avionetas e incluso un yate en Tennessee. Pero le siguieron unas cuantas inversiones desafortunadas, y luego llegó la demanda. Ann Krayprick, la casera de Bud en el momento de su gran victoria, y la persona que lo acompañó a cobrar su primer cheque en las oficinas de la lotería, se sintió engañada. Ella afirmó que de los $40 que Bud usó para los boletos, 20 eran de ella. Según su abogado, eso le otorgaba el derecho a la mitad de las ganancias. El abogado de Bud le informó que no tenía ninguna posibilidad de recibir un pago. Pero el juez estaba inclinado a discrepar para que los futuros cheques anuales de Bud se depositaran en un banco hasta que un jurado pudiera resolver el lío de él, ella dijo. Pasaron 3 años y llegó el momento de pagar las facturas de esas compras e inversiones. Y sin dinero entrante para saldarlas, Bud Post estaba en mal estado. Me enfrenté a la pérdida de todo, le dijo al periódico más tarde. Me enfrenté a la inanición. La casa nueva de Bud se estaba derrumbando y él no podía costear las reparaciones. Cuando un cobrador de deudas sorprendió a Bud acercándose a su casa, Bud disparó una escopeta al aire para ahuyentarlo. A la policía no le impresionó. También impresionado estaba el hermano menor de Bud, Jeff, quien se amargó porque Bud estaba despilfarrando su buena fortuna. Convencido de que haría un mejor trabajo siendo millonario, Jeff astutamente hizo que su hermano cambiara su testamento para darle una gran parte de las ganancias en caso de su muerte. Y luego Jeff contrató a un sicario para poner las cosas en marcha. Sin saber que el pistolero a sueldo era un policía encubierto de Florida. La nueva esposa de Bud, aterrada de ser el blanco de un asesinato, huyó. Luego lo demandó por pensión alimenticia. Y luego llegó la sentencia que quizás confirmó la sospecha de Bud de que su dinero estaba maldito. Un tribunal de Pensilvania decidió que la casera Ann Krayprick, efectivamente, tenía derecho legal a la mitad del premio gordo de Bud. Se vio obligado a ceder $4.1 millones a ella y casi $1 millón a sus abogados por si acaso. Después de impuestos, a Bud Post le quedaron $4.7 millones, pero en lugar de aceptar $250,000 cada año hasta 2014, Bud quería terminar con toda la pesadilla de la lotería él. Subastó sus derechos de pago futuros a una financiera de lotería, embolsándose más de $1 millón en efectivo. Pero luego vendió sus vehículos y artículos de lujo para ayudarlo a pagar su deuda. Pero rechazó vender su yate. Dijo que esperaba comenzar de nuevo abriendo un negocio de pesca charter, donde su barco estaba atracado en Tennessee y... La policía lo encontró ahí, después de que un juez emitiera una orden de arresto en 1998. El cobrador de deudas quería que acusaran a Bud de intento de asesinato por amenazarlo con la escopeta. Mientras Bud estaba encarcelado por meses tras un veredicto de asalto armado, reflexionó sobre su vida y se percató de algo. Le dijo a un reportero que fue más feliz antes de ganar el dinero. A pesar de su premonición, Bud Post probablemente nunca imaginó al momento de su muerte, en 2006, a los 66 años, que estaría viviendo en un pequeño apartamento de 2 habitaciones con su escaso cheque de discapacidad de $400 a la semana. Había vendido todo lo valioso que poseía para llegar a fin de mes. Pero la única cosa que nunca vendió, la última cosa que se encontró colgada en la pared manchada de humo, fue la placa del Departamento de Bomberos de Erie, conmemorando su heroica buena acción en 1987. Quien dijo que ninguna buena acción queda sin castigo, probablemente nunca ha ganado la lotería.
Gracias por ver el video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si lo encontraste interesante, asegúrate de suscribirte. Habrá un nuevo video semanal sobre lo paranormal. Si recién descubriste este canal, visita nuestro otro canal, Criminally Listed. Tenemos más de 325 videos que presentan historias de crímenes extraños pero verdaderos. Puedes encontrarlo en youtube.com/Criminally Listed. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron llamado Criminally Listed Presents Into the Killing. Encuéntralo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde sea que encuentres excelentes podcasts. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Gracias.